¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Marian Rojas Estapé, parte 10, por Bosbook. Los telómeros. Los telómeros, descubiertos por el biólogo y genetista estadounidense Herman Joseph Muller en los años 30 del siglo pasado, son los extremos de los cromosomas. Su principal función es dotar de estabilidad estructural a los cromosomas, impidiendo que se enmarañen y se adhieran unos a otros, siendo claves en la división celular. Por todo ello, están muy relacionados con el cáncer. No olvidemos que las enfermedades oncológicas suponen una división anormal de las células. Los telómeros son los relojes de las células, ya que establecen el número de veces que una célula puede dividirse antes de morir. Son el cronómetro del envejecimiento celular. La bioquímica estadounidense de origen australiano Elizabeth Blackburn, nacida en 1948 en la isla de Tasmania, tras doctorarse en biología molecular en la Universidad de Cambridge en 1975, comenzó a estudiar los telómeros de los cromosomas primero en la Universidad de Yale y más tarde en la Universidad de California, Berkeley. Estudiando los telómeros, Elizabeth Blackburn descubrió en 1984 una nueva enzima, la telomerasa. Comenzó a crear telómeros artificiales con el objetivo de estudiar el tamaño de los telómeros y por lo tanto disminuir el número de divisiones posibles de una célula, con un mayor riesgo de enfermedades y envejecimiento. Los hábitos negativos impactan en la longitud del telómero. Hablamos del estrés, la alimentación, la obesidad, el sedentarismo, la soledad, la contaminación o incluso los problemas del sueño. Blackburn estudió la telomerasa en un grupo específico, madres de hijos con enfermedades neurológicas severas. Observó que aquellas que se sentían solas presentaban niveles más bajos de telomerasa con la consecuente disminución del telómero. La esperanza de vida en ellas era mucho menor de lo habitual en mujeres de su misma edad. También observó algo fascinante. Aquellas mujeres que compartían entre sí sus emociones y se apoyaban y comprendían mutuamente, experimentaban un mayor nivel de telomerasa y un consiguiente alargamiento de los telómeros. Por sus trabajos en la descripción de telomerasa, recibió en 2009 el Premio Nobel de Medicina junto a sus colaboradores Carol W. Grader y Jack Stocka. Como hemos visto en el estudio de Robert Waldinger, la soledad es un factor de riesgo, no solo para la depresión, sino para envejecer con telómeros más cortos y, por lo tanto, de forma menos saludable. ¿Cómo segregar más telomerasa y alargar telómeros? Actualmente se están llevando a cabo los primeros estudios sobre cómo fomentar la secreción de telomerasa para conseguir un alargamiento de los telómeros. Se conoce el efecto positivo del ejercicio, la alimentación y el mindfulness. En el año 2017 comencé con uno de los laboratorios más importantes del mundo, un estudio sobre la influencia del estado de ánimo y las emociones en los niveles de telomerasa y la medición de los telómeros. El objetivo es confirmar que el cortisol, elevado de forma crónica, inhibe los niveles de telomerasa y que la ansiedad acorta los telómeros. Tengo la confianza de que saldrán resultados interesantes que publicaré cuando concluya el estudio. ¿Qué cosas o actitudes elevan el cortisol? Existen multitud de situaciones que nos perturban y perjudican alterando los niveles normales del cortisol. Estamos inmersos en una sociedad que trabaja, genera noticias y tendencias, viaja y se divierte y descansa a un ritmo frenético, tanto que, en ocasiones, no somos capaces de seguir ese ritmo y nos rompemos. Existen algunos mitos emocionales, ser perfectos, perder el control, que tienen un efecto más nocivo para el organismo de lo que podamos imaginar. No olvidemos algo importante. El estrés crónico es dañino y perjudicial para el cuerpo y para la mente. En cambio, el estrés positivo, eustrés, en pequeñas dosis, mejora la concentración, la capacidad de rendir de forma más eficiente y la atención para responder ante un desafío. Entremos a analizar algunas circunstancias que suben el cortisol de forma crónica. El miedo a perder el control. El caso de Alberto. Alberto trabaja de director de comunicaciones en una multinacional y es destinado a México. Antes de irse visita mi consulta porque se nota triste, pero ignora el motivo,
Como se va a los 2 días, le pido que me escriba desde allí para ver si es algo pasajero o no. Estudiando su caso me doy cuenta de que es una persona excesivamente controladora sobre su vida, sobre lo que siente, lo que expresa o lo que muestra hacia los demás. Su relación de pareja se parece más a una relación laboral que a una afectiva. Son ejecutivos los dos, tanto en el ámbito profesional como emocional. No han querido tener hijos porque no han encontrado el momento para ello debido a la intensidad de trabajo de ambos. Nunca se les ve tener un momento de bajón, siempre llevan puesta una sonrisa casi perfecta. Alberto mantiene un estatus de control sobre sí mismo, nada lo inmuta o altera. Cuando indago sobre la causa de su tristeza me contesta nada. La tristeza es de débiles, añado. ¿Y algo que te emocione? Y me responde, quizá hablar con mi padre y pasar tiempo con él. Con Alberto las respuestas son vagas al ahondar en estas cuestiones. Intenta mantener un absoluto control sobre sí mismo y sobre lo que me transmite. Si no está muy contento, sonríe, siempre muy correcto. Mis palabras antes de despedirnos en consulta son, si sigues así, te vas a romper porque toda persona que está permanentemente controlándose en un momento dado acaba desmoronándose. Unos meses más tarde recibo un correo electrónico en el que me comentaba que está bien, que en vacaciones su idea es volver a España. Le indico que si quiere venir a consulta cuando esté en España, pero él considera que no es necesario porque se encuentra estable. Un día, durante el mes de julio, estando yo en consulta, la enfermera me indica que Alberto me está llamando por teléfono y que se trata de algo muy urgente. Interrumpo la sesión y salgo para hablar con él. Al otro lado del teléfono, Alberto, jadeante y nervioso, me dice alterado que algo le pasa. Estábamos en Málaga en plenas vacaciones. Esta mañana al subirme a un taxi empecé a encontrarme mal, no podía respirar con normalidad. Ha tenido que bajarse inmediatamente del taxi, mareado, con vértigos, temblores, sudoración, sensación de pérdida de control y una angustia vital que no se reduce. Se encuentra en medio de un ataque de pánico. Continúa al teléfono su mujer porque él no puede hablar y me pide ayuda para contener la situación. Pese a sus reticencias, porque es solo algo psicológico, le obligó a solicitar una ambulancia para que lo trasladen cuanto antes a un servicio médico de urgencias. Ya en el hospital, la mujer vuelve a llamar, los médicos le han indicado que debe tomarle una pastilla y Alberto se niega. Él rompe siempre tan correcto y equilibrado, tiene un miedo atroz a que eso le haga perder el control sobre sí mismo, tanto de sus pensamientos como de su comportamiento. Intento tranquilizarle, explicándole que debe aceptar la medicación para regularse y recuperar la paz, pero él, fuera de sí, se niega rotundamente. La mujer me comunica al rato que los médicos de urgencias le han acabado inyectando un ansiolítico para conseguir relajarle. En cuanto le den el alta, quieren venir a Madrid a consulta para empezar un tratamiento integral. A los pocos días, Alberto acude a Madrid a consulta, se encuentra ansioso, alerta, nervioso, en un bucle de angustia constante, prácticamente sin poder salir a la calle. Comienza una terapia farmacológica con medicación endovenosa, benzodiazepina de acción larga que van bloqueando el circuito del miedo y de la angustia. Le explico exactamente lo que ha sucedido y los mecanismos fisiológicos y emocionales que le han llevado a ese estado. Le pautó una pastilla de emergencia por si vuelve a tener un ataque de pánico, explicándole que actúa a los pocos minutos. Con esa pastilla puede viajar, ir a reuniones con la tranquilidad en el bolsillo. Su gran miedo estriba en que la medicación le haga perder el control de su vida sin ella. Así que cada vez que ingiere una pastilla yo le dicto en una libreta y su mujer lo lleva anotado también. Frases que él repite para neutralizar esa anticipación negativa. No me va a pasar nada, no voy a perder el control de mi identidad, voy a seguir siendo yo, los efectos de las pastillas son estos, ánimo, quítate importancia, sensaciones, evita analizarlas. A los 15 días se encuentra más estable y ajustamos la medicación vía oral y comenzamos a la psicoterapia. Con su esquema de personalidad le explicamos su forma de ser y las causas aparentes de su ataque de pánico. Le explico cómo funciona el cortisol, el miedo y entramos en un campo apasionante, la gestión de sus emociones. Si algo le hace gracia, puede reír. Si algo le pone triste, puede llorar. Si está en una situación emotiva, una reunión con familiares o amigos, puede sentirse feliz y no pasa nada. Un día, en consulta, me confiesa. Me estás ayudando a forjar una personalidad vulnerable. Yo hasta ahora bloqueaba los sentimientos para sentirme fuerte,
pero ahora voy a tener la capacidad de emocionarme, de sentir. Para él, tan frío y cerebral, si alguien se deja llevar por las emociones, es esclavo de ellas. Y el sufrimiento, el dolor o la pasión pueden bloquear la correcta toma de decisiones. Tras un año de tratamiento fuimos retirando la medicación poco a poco. Ha aprendido a manejar los momentos de ansiedad elevada. Lleva siempre su pastilla de emergencia, la cual solo ha usado 3 veces en un año. Y lo más importante, se ha convertido en una persona más cercana, más humana y más cariñosa. El ser humano se siente fuerte cuando controla y tiene la razón. ¿Cuánto cuesta aceptar que uno está equivocado? La mente manda, la mente ordena, la mente controla. Seguimos las directrices de la razón, respondemos a las cuestiones únicamente desde lo cognitivo. En los últimos años, la razón se ha convertido en una tirana. El deseo de controlarlo todo genera una gran angustia. Pensamos que el tener seguridad sobre todos los aspectos de la vida es una fuente de felicidad. Resulta completamente lógico y prudente procurar tener los pilares de la vida asegurados y protegidos. Un trabajo estable, una vida familiar sana, una situación económica holgada. Lo patológico, lo enfermizo, está en llevar eso al extremo, angustiándonos y amargando nuestra vida en pos de una seguridad absoluta e inalcanzable. Buscar constantemente apoyos y sustentos materiales que refuercen nuestra vida y que no se caigan o no puedan fallar nunca es una utopía. Ahí radica el error. Es propio de nuestra sociedad materialista y racionalista el hacernos creer que lo podemos controlar todo. El momento en que nos quedamos embarazados, el sexo de un hijo, su brillantez académica, el tipo de trabajo, los ingresos y gastos familiares, las vacaciones ideales, la salud propia o de nuestros familiares o la fiesta perfecta. Sin embargo, la vida nos enseña que las dificultades para quedarse embarazada existen y son cada vez más frecuentes, que a veces conseguir la parejita resulta imposible o que nuestro retoño no tiene la capacidad intelectual que nos gustaría. Quizás sí otras virtudes que, obcecados, no sabemos descubrir en él, que la empresa a la que hemos dedicado nuestra vida puede prejubilarnos, que los ingresos y gastos son demasiado oscilantes siempre que puede, que si vamos a esquiar una nevada, cierren las carreteras de acceso o los aeropuertos, que en la isla paradisiaca llueva pese a no estar en una época de lluvias, que por mucho que hagamos deporte rutinario, una dieta sana y revisiones médicas periódicas, siempre hay algo que puede salir mal, o que el día en que hemos organizado la fiesta ideal estemos cansados, tristes o saturados y preferiríamos un paseo por la montaña en solitario. La vida es rica por sus matices, por ser incontrolable y se resistirá a cualquier intento de control férreo por muy calculadores que seamos, generando en quien lo intente una gran angustia. Viene aquí un cuento aquella frase que un esclavo repetía al oído en los triunfos de la antigua Roma: Memento mori, recuerda que eres mortal. No perdemos de vista nuestra propia pequeñez, seamos flexibles, practiquemos algo de sano abandono y disfrutemos del hoy y el ahora. Esa búsqueda constante del control nos lleva a no disfrutar de las cosas buenas que nos están ocurriendo, a olvidar el momento presente, obsesionándonos con el futuro. Si ese control radica en dominar mis emociones, mis estados de ánimo y lo que transmito a los demás, eso tiene un efecto nefasto porque, como hemos visto en el capítulo 6, quien se traga las emociones se ahoga. El caso de Antonio. Antonio es el vicepresidente de una empresa. Están siendo unas semanas de mucha tensión profesional porque se encuentra en plena negociación para fusionarse con una multinacional extranjera. Un día, el presidente le convoca a un consejo de administración extraordinario para tratar un tema importante. Antonio es un hombre muy trabajador, meticuloso con su trabajo, extremadamente ordenado y constante. Es tímido, le cuestan las relaciones con las personas, le supone un gran esfuerzo soltarse y únicamente mejora socialmente cuando está en situaciones de mucha confianza. Al llegar a la reunión se encuentra con una treintena de personas alrededor de la mesa. El presidente alza la voz y dice: hace unos días me detectaron un cáncer, es severo, pero voy a luchar para vencerlo. Necesito consagrar a mi recuperación toda mi energía y mi tiempo. Por lo tanto, me gustaría que durante mi ausencia, Antonio, el vicepresidente, dirija y coordine la fusión. Antonio se levanta para decir unas palabras y no le sale la voz. Está afónico. Pero si hace unos minutos ha hablado con su mujer por teléfono,
explica susurrando. La primera excusa que se le ocurre que está saliendo de una neumonía. Añade que desea lo mejor para el presidente durante el tratamiento y que conducirá a la empresa de la mejor manera posible durante la ausencia del presidente. Sale de la reunión y llama a su mujer, habla bajito y desea acudir urgentemente a un otorrino amigo suyo. A los pocos minutos de estar contándole al médico lo sucedido, recupera la voz normalmente. No entiende nada, pasan unos días y en la primera reunión con altos directivos coge la palabra y lo mismo, no puede hablar. Cuando acude a mi consulta tiene dos miedos. Uno, hablar en público, ya lo tenía, pero se añade otro, el miedo a quedarse mudo delante de mucha gente. Comenzamos terapia explicándole exactamente cómo relajarse minutos antes de hablar utilizando técnicas de respiración y repitiendo una serie de mensajes que neutralizan su miedo. Dibujo en su libreta un esquema de los nervios que llegan a las cuerdas vocales para que visualice el proceso y se sienta confiado al respecto. Por otra parte, realizamos técnicas de socioterapia para vencer sus miedos y timidez delante de mucha gente. Durante el tratamiento de cáncer, el presidente fue capaz de fusionar la empresa con éxito y con un dominio de gentes y de su voz mucho mayor que antes. Todo ello le hizo ganar gran seguridad en sí mismo. La terapia contra los miedos. Este tipo de terapia consiste en exponer y afrontar y confrontar al paciente con los problemas que causa su angustia o miedo irracional. Hay que realizarlo poco a poco para que el cerebro se vaya adaptando y el paciente se vaya sintiendo seguro con los pasos que va dando. En el caso de Antonio, la terapia de exposición consistió en que un día nos hablara y expusiera a todo el equipo, su mujer y algún invitado más en qué consistía la empresa en la que trabajaba. Más adelante, le impulsamos a que en diferentes eventos, la comunicación de su hijo, la boda de un primo suyo, dijera en público unas palabras emotivas sobre los mismos. En las personas que sufren de agorafobia, solemos recomendar que una persona cercana, de confianza, acompañe al paciente a un lugar abierto. Eso se repite más adelante, dejando al paciente en un sitio cercano y esperando a reencontrarse en el sitio pactado. Todo ello va asociado con técnicas de respiración que son útiles y una mensajería interna de apoyo a lo que uno está realizando. Poco a poco el cerebro se va adaptando y el cuerpo deja de transmitir sensaciones de ahogo y angustia. ¿Cómo respirar? Cuando alguien que está nervioso, otro le dice con ánimo de ayudar, respira. Lo lógico es que uno piense, pero si estoy respirando. Está claro que cuando pedimos a alguien que respire en un momento de angustia o ansiedad, estamos pidiendo una respiración más profunda y concienzuda. Estaremos a analizarlo. Desde hace tiempo se han hablado mucho de las técnicas de relajación y existen múltiples estudios y artículos al respecto. La mayoría de personas cree que consiste únicamente en inspirar profundamente y expirar lentamente. No están desencaminados, pero vamos a intentar aplicarlo de forma más eficaz y ordenada. Lo primero es encontrar un lugar cómodo y que no sea excesivamente ruidoso. Se puede asociar a una luz tenue, bajando luces, persianas o corriendo cortinas y añadir algo de música relajante. Comenzamos, siéntate en una silla con la espalda recta para que sea confortable. Empieza por prestar atención a las sensaciones corporales. Enfócate en los pies. En un primer momento, experimenta el peso de todo tu cuerpo. Siente tus extremidades inferiores ancladas al suelo. Y de ahí hacia arriba, las piernas, los hombros, brazos. Permite que la paz vaya entrando en tu cuerpo mientras disfrutas de sus instantes. Observa tu respiración. Antes de entrar a dominarla y ejercitarla, presta atención a los suaves movimientos de tu abdomen mientras inspiras y expiras. Posteriormente pasa a la zona de la nariz mientras entra y sale el aire. Tras estos primeros instantes de observación y calma, vamos a comenzar con la denominada respiración diafragmática. Es más eficaz debido a que se llena de aire la zona baja de los pulmones para inspirar mejor el oxígeno. Coloca una mano sobre tu pecho y otra sobre tu vientre y fíjate en cuál se eleva durante la inspiración. Si se eleva la zona del vientre, lo estás realizando correctamente. Toma aire profundamente por la nariz, detente unos minutos y suéltalo por la boca de forma pausada. Uno de los métodos más conocidos es el diseño del Dr. Andrew Weil, director de Medicina Integral de la Universidad de Arizona. Ha sido portada en la revista Time en 2 ocasiones y fue entrevistado por Oprah Winfrey.
para hablar de su teoría de la respiración. Recomienda el 3-3-6 o el 4-7-8, dependiendo del número de segundos que el aire está en juego. En el caso de 4-7-8 sería de esta manera. La inspiración dura 4 segundos. La pausa aguantando la respiración 7 segundos. La expiración se produce en 8 segundos. De hecho, esta técnica realiza de noche, tumbado en la cama. Resulta muy útil para conciliar el sueño. Como todo, se recomienda ir poco a poco, probando un par de veces al día y luego ir aumentando. De esta manera, el cuerpo, la respiración y el sistema nervioso simpático y parasimpático van aprendiendo a autorregularse. 4, 7, 8. Cuando te bloquees o temas perder el control, cuando el estrés te invada, tu cabeza se agote o tu cuerpo no responda, respira, pon el corazón y repite a tu mente mensajes de paz y crecimiento y saldrás del bucle. Perfeccionismo. El caso de Lola. Lola es una señora de Salamanca, casada, madre de 2 hijos, un niño de 5 años y una niña de 7. Trabaja de funcionaria en el ayuntamiento, pero como hizo estudios en el ámbito educativo, siempre ha querido ser profesora universitaria. Cuando viene a consulta, lleva 3 años trabajando en su tesis doctoral, admite que la tiene casi determinada, pero que siempre que la revisa encuentra aspectos que matizar. Comenta que en su casa no consigue relajarse, al llegar de trabajar siempre la encuentra sucia, las personas que contrata para que se hagan cargo de la limpieza y le ayuden con los niños nunca le duran más de 2 o 3 semanas, según ella porque no son lo suficientemente eficaces para llevar a cabo la labor exigida. En el ámbito laboral es muy exigente y nunca entrega a tiempo las cosas que le piden. En consulta se queja de mucha ansiedad, estrés y repite en varios momentos que no puede más. Únicamente le cuesta dormir y se nota irritable. En la siguiente sesión, su marido acude a consulta a acompañarla y comenta que para él resulta agotador el tema de las empleadas del hogar, que siempre acaba monopolizando las conversaciones familiares. Mi mujer está obsesionada con la limpieza. Explica cómo, al llegar a casa, comienza a revisarlo todo, pasando los dedos por encima de los muebles en busca de polvo, comprobando que la ropa planchada no haya quedado arrugada y que esté ordenada por colores y de una determinada manera. Nunca encuentra nada a su gusto, lo que invariablemente genera gran tensión en la casa, el matrimonio y la familia. Como psiquiatra me surge entonces la duda de si esta persona tiene algo más que un simple problema de ansiedad, algún tipo de trastorno obsesivo. Indagando con ella en este sentido, me indica que se lava las manos hasta 20 veces al día, cuando toca la comida, cuando paga con dinero, bien sea con agua y jabón en su casa o con toallitas húmedas cuando se encuentra afuera. Es incapaz de acostarse con su marido si éste no huele como ella considera idóneo. Ella le exige que se duche siempre antes y que se aplique una marca de desodorante en particular. Cuando amuebló su casa, ella pidió al carpintero que los armarios tuviesen la medida exacta de las cosas que iban a contener y que sus cajas de ropa encajaran en cubículos hechos a la medida. Afirma que su madre y abuela eran iguales. Le pregunto, ¿cuánto tiempo inviertes en ducharte? Y me responde, pues unos 45 minutos. Gasta 2 o 3 botes grandes de gel a la semana, ella sola, porque necesita sentirse limpia. Le explico que padece un trastorno obsesivo compulsivo que la conduce a un perfeccionismo atroz. El perfeccionismo es el eterno insatisfecho. Está permanentemente sufriendo porque nunca nada está a la altura de sus expectativas. Este tipo de personas son excelentes detectando los defectos. Si algo no está limpio u ordenado, si no resulta armónico, si hay manchas en la pared, en un cristal o en un espejo. Lola es muy meticulosa en su trabajo y cuando le piden un informe sobre algo, invierte hasta el último minuto en comprobar y verificar que todo esté correcto. Y lo mismo sucede con la tesis. Por eso siempre que la relee encuentra fallos que corregir y nunca los consigue terminar. Es una sufridora nata y la gente de su entorno vive alerta con ella porque siempre está analizando defectos. Un aspecto propio del perfeccionista es la rigidez a la hora de cambiar de un pensamiento a otro.
Piensan en una cosa y ya no son capaces de salir de ahí, y eso va generando pensamientos de bucle de difícil salida. En el caso de Lola, pautamos una medicación que funciona muy bien para este tipo de trastornos. Por otra parte, en psicoterapia empezamos a trabajar con una libreta en la que fuimos marcando objetivos desde la limpieza, el orden y la forma de tratar a sus hijos y a su marido, hasta los pensamientos rumiativos que la bloquean. Insisto mucho en aprender a manejar los momentos de tensión con mensajes cognitivos que ella se repite en los instantes en los que siente la necesidad de llevar a cabo sus rituales de limpieza. No pasa nada, está bien, estás limpia, acuérdate de que tú tienes un trastorno que te hace lavarte mucho las manos, porque si no, no consigues estar tranquila, no va a pasar nada malo si no te lavas las manos en este instante. En la conducta le recomiendo jugar en el parque con su hijo sin necesidad de limpiarse hasta llegar a casa. Poco a poco, trabajando desde el pensamiento hasta la conducta, ha mejorado sustancialmente. El sistema cingulado. Existe una zona en el cerebro encargada de las obsesiones, compulsiones y rigidez mental. Es el giro cingulado. El doctor Daniel Amen compara esta zona del cerebro con el cambio de marchas de un coche antiguo. Un correcto funcionamiento de esta zona del cerebro implica poder cambiar de marcha, de idea, de foco de atención con facilidad. Cuando nos quedamos enganchados de una marcha, en una idea, el coche no funciona bien y se produce mentalmente lo que denominamos una obsesión. Esta es la zona encargada de visualizar diferentes posibilidades y opciones para cualquier problema, dándonos y dotándonos de mayor o menor flexibilidad para manejar las contrariedades y cambios del día a día. Cuando funciona mal o se encuentra activo en exceso, aumenta la rigidez y la probabilidad de entrar pensamientos tóxicos o de bucle sin salida. Un ejemplo propio de la rigidez cognitiva es la necesidad constante de que las cosas se hagan de la manera que uno quiere y cuando uno quiere. Hay personas que tienen rasgos obsesivos muy marcados y que están habitualmente a determinadas rutinas casi rituales, de modo que cualquier incumplimiento de la misma genera en ellos una reacción desproporcionada. La gente excesivamente rígida necesita que los horarios, el orden de las habitación, los planes, según sean desean o esperan, el perfeccionista le añade otro factor. Tiene que estar hecho de la mejor manera posible. Otro subtipo de gente rígida, los negaholics. No y no, he dicho que no y es que no. Todos hemos experimentado un teleoperador o funcionario que hace caso omiso a lo que le solicitas con una negativa injustificada por respuesta. Conocemos gente cercana que es incapaz de estar de acuerdo con nosotros en algo. Tratamos con personas que no aceptan un consejo o una recomendación y no desean cambiar. Para la doctora Sherry Carter Scott, experta en el tema, los negaholics son aquellas personas que presentan una adicción a lo negativo constantemente y ante cualquier situación manifiestan una negativa visceral, automatizada e irracional, siendo incapaces de percibir lo positivo o incluso lo meramente neutro. La división de la realidad está desequilibrada hacia la negación, la queja y el lamento. Son ingredientes constantes de su discurso. Esta acumulación de comentarios y actitudes negativos acaban perjudicando gravemente al afectado. Son los denominados negadictos, son incapaces de salir adelante ya que llegan a boicotear sus propios sueños debido a los miedos infundados y al pesimismo existente en sus mentes. Viven en constante angustia y sufrimiento. Todo origina un pensamiento tóxico que deriva en palabras y conductas destructivas. Esta actitud altera la relación con otros, le cuesta profundamente valorar el triunfo de los demás y buscar siempre hundirles con comentarios, expresiones y comportamientos. El trato con estas personas no es fácil y el entorno tiende a querer separarse de ellos, acaban convirtiéndose en un obstáculo para los demás, toxificando los ambientes que frecuentan. El origen de los negadictos es variado, a veces surgen debido a un sufrimiento no superado, otras veces tras una etapa traumática. Tras ese dolor, estas personas se agrian, tuercen, rompen o se deprimen.
La clave está en salir, pedir ayuda lo antes posible y reconocer que ese proceso interno tóxico está perjudicando seriamente la vida. Como dato curioso, según estudios realizados por la Universidad de Harvard, el 75% de las personas que han sufrido un drama a los 2 años se han recuperado. Al menos la ciencia nos impulsa a ser optimistas a pesar del drama. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Marian Rojas Estapé, parte 10, por Bosco.